autoridad investigadora, perdón. Ok, muchas gracias. Sí, perdón, me confundí. Bien. Nada más falta una compañera. Buenos días. Y con ella falta una compañera, sí. Ok, perfecto. Bien, les comento que la audiencia será grabada, salvo que alguno de ustedes tenga algún inconveniente. Ninguno. Perfecto. No, ninguno. Perfecto, muchas gracias. ¿Y se va a compartir dicho video? Sí, va a ser compartido en las redes de Moodcom. Ah, genial. Más bien, tendría una consulta. Mientras esperamos a los jurados, ¿existe la posibilidad de que probemos el compartir nuestras diapositivas para saber si es que no va a haber un inconveniente? Sí, podrías hacerlo. ¿Eres de la autoridad investigadora? ¿O de la defensa? De la defensa. Uh-huh. Si te parece bien, mejor cuando tengan el turno para que no se vea ahorita como un poco extraño en la grabación que estemos poniendo la presentación, sí, a destiempo. Okay, hola, buenos días. Buenos días. Buen día. Ok, ya está. Ya está Raimundo. Creo que solo nos faltaría Ana. Ana Reséndiz. Ok. Bueno, chicos, ¿les parece si vamos poniendo la dinámica para que todos estén de acuerdo? Les solicito, por favor, que mientras no sea el turno de hablar, mantengan sus micrófonos apagados y, en la medida de lo posible, mantener su cámara encendida, por favor, salvo que la conexión tenga algunos problemas. Está pues un tanto raro, porque sí, o sea, son exactamente los mismos números, por así decirlo, o sea, la posición, o bueno, ya está, Ana. Son iguales, las cifras no. ¿Sí lo ves? Se escucha el micrófono por ahí. ¿Podrían silenciarlo, por favor? Muchísimas gracias. Bien, chicos, pues bienvenidos todos a esta audiencia. Jurado, participantes, muchísimas gracias por su tiempo. Les comento la dinámica, es la siguiente. Vamos a tener lapsos de 20 minutos para poder exponer el caso. La autoridad investigadora comienza con 20 minutos. Posteriormente, la defensa con 20 minutos. Luego viene una réplica por parte de la autoridad investigadora, contará con 5 minutos. Posteriormente, la defensa contará con una réplica de 5 minutos. Después, 5 minutos para conclusiones por parte de la autoridad investigadora, 5 minutos más para conclusiones por parte de la defensa, y se abre un lapso de tiempo para preguntas y respuestas por parte de los miembros del jurado. Estas preguntas pueden ser abiertas al equipo o a algún miembro en específico. Posteriormente, les solicitaré a los participantes de ambos equipos abandonen la audiencia para que los jurados puedan deliberar. ¿Están todos de acuerdo? De igual manera, les comento, por favor, tener en todo momento sus micrófonos apagados, salvo para aquel participante que sea el que va a hablar en ese momento. Las presentaciones corren a cargo de parte del equipo y pues podemos comenzar con la proyección, si es que cuentan con alguna, de parte del equipo de la autoridad investigadora. Adelante. Sí, permítanme. En cuanto proyectes, comienzo a tomar tu tiempo, ¿te parece? Ahí está, nada más deja, compañera Sandra. Sí. Ok, empezamos entonces. Muy buenos días, honorable jurado y público en general. Mi nombre es Sandra Durán, funcionaria pública adscrita a la Comisión de Competencia Económica de Yajalón. El día de hoy me encuentro aquí con mis compañeros Jaime González y Samantha Osorio en representación de la autoridad investigadora. Para comenzar, esta comisión se pronuncia en un dictamen de probable responsabilidad
en contra de Consorcio Gasolinero Yajagas S.A.D.C.B., agente económico investigado por la Comisión de Actos Monopólicos Relativos, como consecuencia de la investigación llevada a cabo en el expediente DEN 002-2020, a solicitud de parte presentada por Gasolineras Millán S.D.R.L. D.C.B., propietaria de 30 estaciones de servicio que operan con la marca de Yajagas bajo un esquema de franquicias en la región norte de Yajalón. Es así que de la mencionada investigación deriva la causa objetiva suficiente para emitir el presente dictamen. Con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Yajalón, los artículos 28 y 71 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón y las demás aplicables, esta comisión tiene las facultades para garantizar la libre concurrencia y competencia económica, prevenir, investigar y combatir las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas. Cabe destacar que toda conducta anticompetitiva se encuentra prohibida por la ley en el artículo 52 de la ley ya mencionada, con la finalidad de evitar toda disminución, daño o condicionamiento de la competencia económica en la República de Yajalón. Y también el artículo 54 de la misma ley define a estas conductas como toda aquella conducta que ejerce un agente económico con poder sustancial dentro de un mercado relevante que tenga por objeto desplazar o impedir accesos indebidamente a otros agentes, o bien establecer ventajas exclusivas en favor de alguno, como es el caso de Yajagas. Es así que se tiene como probable responsable por la actualización de conductas anticompetitivas en forma de prácticas monopólicas relativas dentro del mercado de distribución y comercialización de gasolinas en Yajalón al consorcio gasolinero Yajagas, en razón de sus acciones consistentes en la implementación de una política agresiva de descuentos exclusiva para nuevos agentes que se incorporan al mercado de gasolinas en la región norte de Yajalón, desplazando así indebidamente a otros agentes económicos que quieren ingresar, tales como Arad Petrol, Petrol Internacional y Gasolineras Millán. Como bien sabemos, en 2015 hubo una reforma a la Constitución Política de Yajalón que buscaba precisamente dar apertura a la inversión extranjera en el mercado de gasolinas. Sin embargo, este tipo de políticas solamente restringen este tipo de actividades. Pues bien, como mencionaba, en la región norte se da esta situación. Sin embargo, en la región sur es una situación completamente diferente. Todo esto lo demostraremos con base en 3 razones. Primero, el poder ejercido por Yajagas dentro del mercado relevante de gasolinas en Yajalón del Norte, conforme a los artículos 58 y 59 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Segundo, la teoría del daño, basada en 3 conductas. Primero, la negativa de trato. Segundo, la depredación de precios. Y tercero, la discriminación de los mismos. Y por último, la notable ausencia de eficiencias que dicha conducta tiene y ha tenido en este mercado, tal y como se demostrará a continuación. El micrófono se encuentra apagado. Perdón. Para poder hablar de un daño, primero tenemos que hacer la determinación del mercado relevante en el cual este daño ocurre. Para tomar la determinación de este mercado se utilizan los criterios del artículo 58 de las fracciones primera a la quinta. Cabe mencionar que en este caso Yajagas está incurriendo en 2 prácticas, en 2 diferentes mercados, en el mercado mayorista y en el mercado minorista. Lo vamos a explicar más adelante. Basándonos en los artículos que especifica la ley, en primero, que es las posibilidades de sustituir el bien o servicio que se trate por otros bienes o servicios. En este apartado podemos ver que la gasolina no tiene un sustituto perfecto. Sus sustitutos más cercanos es el gas natural o la energía eléctrica para los consumidores. En el caso del gas natural existe un costo de adaptación de aproximadamente 30,000 pesos para hacer la conversión, y los costos de cambiar un motor eléctrico son más elevados y en muchos casos técnicamente inviables, pues no todos los vehículos se pueden adaptar a este. En el caso de la fracción segunda, los costos de distribución del bien mismo, podemos observar
en nuestro análisis que los costos de transporte para la región norte de Yajalón son mayores que en la región sur, puesto que la importación es primordialmente vía marítima y en el sur es por vía de ductos, lo que hace más eficiente su traslado y reduce los costos. El tiempo requerido para abastecer, hablando del mercado de mayoristas, el mercado de importación, es un dato estratégico de la compañía, por lo cual no hay datos públicos. Nosotros hicimos una estimación que va aproximadamente de 3 a 4 semanas desde que se realiza la orden hasta que se tienen las terminales de almacenamiento y reparto TAR. En la fracción tercera podemos analizar los costos y las posibilidades que tienen otros consumidores para acudir a mercados distintos. En el mercado del mayorista todo viene de importación. Esto se verá con más detalle en las fracciones cuarta y quinta, pero es difícil también para los mayoristas hacer la importación. En el mercado minorista no es factible acceder a un mercado de la región sur debido a la capacidad de almacenamiento de los vehículos y que los mercados de gasolina son mercados sumamente locales. Normalmente el consumidor no puede ir hacia otra ciudad, recargar su tanque y regresar, puesto que en el mismo trayecto estuviera consumiendo lo que acaba de recargar. Entonces, por eso los mercados son sumamente localizados y delimitamos el área geográfica de nuestro mercado relevante únicamente en la región norte de Yajalón. Complementando esto, en el artículo cuarto, en la fracción cuarta y quinta, las restricciones normativas, disposiciones regulatorias o criterios técnicos, los permisos de importación, aunque en teoría son libres para todos y aunque no se tiene como tal una prohibición para que se pueda desarrollar infraestructura o se pueda comercializar producto gasolina entre las dos regiones, sí en la práctica encontramos que la autoridad tiene cierta preferencia hacia el antiguo monopolista, en este caso Yajagas, haciendo difícil el acceso hacia los nuevos competidores para obtener permisos de importación, de construcción de infraestructura, y esto monopoliza aún más el poder que tiene Yajagas para poder hacer frente a sus otros competidores. Para tener más claro esto, podemos basarnos en la prueba del monopolista hipotético. Esta consiste en observar si un pequeño incremento en el precio del producto, en 5-10%, que se mantenga por un periodo de tiempo continuo, haría que los consumidores dejaran o no de consumir cierto producto. Al no tener datos específicos de costos, se puede hacer la prueba del monopolista hipotético simplemente por deducción lógica, dando a una estación de servicio y encuentre que su gasolina aumentó 5%. En este caso, puede que cambie en bajo o alto octanaje, dependiendo de cuál haya sido la que haya tenido el cambio, pero es muy difícil que cambie a otro sustituto como el gas, que cambie a otro sustituto como la energía eléctrica, por lo mismo de los costos que ya habíamos visto con anterioridad. Esto hace que el mercado relevante para el producto quede definido en la gasolina y el mercado relevante para el área geográfica queda definida en la región norte. ¿Esto para qué nos sirve? Sirve para poder determinar el poder sustancial. Este se determina en base al artículo 59 de la ley, de las fracciones 1 a la sexta. Para determinar el poder sustancial simplemente se miden las participaciones de mercado. Estas son dadas y es muy evidente que estas participaciones son demasiado altas para el caso de Yajagas, lo cual no es para el caso de Petrosur en la región opuesta. Aquí podemos ver una gráfica sencilla, poder sustancial a través del índice de Herfindahl-Hirschman. Este índice empieza alto, empieza a disminuir después de la apertura de los mercados. En el caso de la región sur se mantiene bajo, pero en el caso de la región norte empieza a subir de nuevo. Esto a través de la política de descuentos de Yajagas Green, puesto que después de esto el mercado se concentró aún más en un solo competidor, que es el caso del acusado. Para probar
nuestra estructura de mercado y para ver si realmente el monopolista Yajagas está ejerciendo su poder, hicimos una prueba de hipótesis a través de la nueva teoría de la organización industrial, utilizando un modelo de mínimos cuadrados en 3 etapas a través de ecuaciones simultáneas, el cual nos arrojó, haciendo las pruebas de Walt, rechazamos la hipótesis en 3 vertientes. Rechazamos que haya competencia perfecta, por lo cual queda probado que hay poder de mercado. Y rechazamos estructuras de líder-seguidor, como el monopolio de Cournot o el monopolio de Stackelberg. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado no se organiza ni con muchas empresas, ni con una empresa líder que es Yajagas y sus 2 seguidores. Simplemente el mercado se organiza de una manera de prácticas monopólicas relativas. Para continuar con las conductas investigadas, estas son las siguientes. La primera, negativa de trato. Segunda, discriminación de precios. Y por último, depredación de los mismos. Estas se encuentran debidamente encuadradas en las fracciones 5ª, 10ª y 8ª del artículo 56. Para la negativa de trato, esta comienza cuando Yajagas deniega el acceso al nuevo contrato de Yajagas Green. No le otorga los beneficios contractuales del mismo y le impide acceder a competir con los nuevos franquiciatarios. Aquí tenemos el primer efecto anticompetitivo de la conducta de Yajagas. No hay un libre movimiento en el mercado de franquiciatarios por 2 motivos. El primero, hay costos hundidos considerables en el branding de la marca. El segundo es que la política de descuentos agresiva ofrecida por Yajagas hace que no sea conveniente para los franquiciatarios antiguos como Millán ir con la competencia. Esto, ¿por qué? Porque Yajagas se queda con un mercado de cautivos, debido a su misma política de descuentos. Esto, inevitablemente, se traduce en menores condiciones de competencia en el mercado. Segundo, respecto a la discriminación de precios, la política de descuentos de Yajagas aplica la discriminación de precios hacia los franquiciatarios en el momento en el que hace una diferencia entre los precios de venta de los nuevos franquiciatarios sin dar la oportunidad de que los anteriores se añadan al mismo contrato. Con ello, termina cobrando distintos precios por volumen, lo cual daña a ambos mercados, el de aguas arriba de franquiciatarios o estaciones de servicio aguas abajo, haciéndolos menos competitivos, y a los mayoristas, como ya mencionamos al inicio, desplazándonos del mercado. Los efectos claramente son menor competitividad en ambos mercados relevantes, aguas arriba y aguas abajo, mayor concentración y participación del mercado de Yajagas, dotándolo de oportunidades de ejercer su poder de mercado. Esto, de igual manera, se traduce al bienestar del consumidor en precios y menores incentivos a la innovación. Por último, tenemos la depredación de precios. Si me hacen favor de cambiar las diapositivas, por favor. Aquí está la evidencia de la negativa de trato en la diapositiva anterior, mediante los correos enviados, seguido. La discriminación de precios, que prueba que por cada 100 pesos gastados por los nuevos, los anteriores franquiciatarios pagan desde 110 hasta 130 pesos. Siguiente. Y por último, de la depredación de precios, según un análisis comparativo de las empresas de la misma industria, el costo medio total ronda alrededor de los $3.1898, comparado al precio de venta ofrecido a los nuevos franquiciatarios, que se puede encontrar desde el de $2.5 por unidad hasta $1.7. Siguiente. No hay evidencia de eficiencias reales. ¿Esto qué es? Que la Comisión no encuentra evidencia de eficiencias reales a partir de la conducta de descuentos de la empresa Yajagas en su modalidad CRI. No hay beneficios ni al medio ambiente en razón de las fuentes de energía como sustitutos a los combustibles fósiles. Aún no lo son. Al mismo tiempo, no se presumen beneficios económicos, pues su actuar está fundado en el aumento de franquicias, aprovechando su ventaja legal y estructural de transporte. Siguiente. No obstante, y por el contrario, encontramos daños severos al consumidor y afectaciones a la libre competencia. El primero de estos, del daño al consumidor, es de los daños inmediatos, está el incremento de precios en las gasolinas, tanto de bajo y alto octanaje. Se calcula una pérdida del bienestar de aproximadamente 40.000 millones de pesos, una disminución de la variedad, calidad, así como la cantidad de gasolinas y gasolineras por el desplazamiento indebido de los agentes competidores en ambos mercados.
Por último, respecto a las afectaciones de la libre competencia, en el mercado mayorista y en el mercado minorista se da un desplazamiento indebido de los agentes entrantes Arampetrol y Petroin. Esto en el mercado mayorista. En el minorista se da un efecto anticompetitivo al tener un mercado cautivo con los franquiciatarios anteriores, lo cual afecta las condiciones de la libre competencia y el bienestar del consumidor. Siguiente. Muy bien. Con base en todo lo anteriormente expuesto, recordemos que Yajagás está incurriendo en prácticas monopólicas relativas. Esto quiere decir que está atendiendo conductas de ilegalidad. Por ende, todas estas conductas acreden a una sanción. Esta sanción la podemos encontrar en forma de una multa, obviamente una multa administrativa para el responsable, y también en la suspensión inmediata de dichos actos. Pues no solamente se está yendo en contra de los artículos 28 constitucional, 52 de la ley de competencia, 54, sino que también del 56, que es el más relevante, como explicaba mi compañera anteriormente. No podemos permitir que un solo agente se rehúse a prestar servicios a agentes económicos que tienen las mismas condiciones. Recordemos que en este caso Millán tiene incluso mejores condiciones que los agentes nuevos de entrada para ser acreedor de los descuentos que ofrece Yajagás. Es por esto que se incurre en la negativa y el desplazamiento de otros agentes. No podemos permitir que el agente que lleva ejerciendo el poder sustancial de mercado más grande en la región norte de Yajalón desplace a otros agentes desde hace 84 años. Es por eso que nosotros, con base en la investigación previa y con las pruebas anexadas, como bien lo mencionaba mi compañera, los correos en los que se da una negativa injustificada para ser acreedor de este tipo de descuentos, constituyen una conducta a la que, repito, acreditan una sanción. Y la repito, una multa, y solicitamos la suspensión inmediata del acto. Es cuanto. Muchísimas gracias, equipo. Les quedan 2 minutos. ¿Quieren hacer uso de ellos o terminan aquí? Terminamos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Podrías, por favor, dejar de compartir tu pantalla? Antes de iniciar con la presentación de la defensa, solicito, por favor, a los jurados mantener sus cámaras encendidas y micrófonos apagados para todos los demás. De igual manera, si se encuentra algún coach dentro de nuestra reunión, por favor, mantener cámara apagada y micrófono apagado. Adelante, defensa. En cuanto proyectes, comienza tu tiempo. Muchas gracias. Un momento, por favor. Días, por favor, ¿nos podrían confirmar si es que están viendo la presentación? No se ve, no sé quién esté compartiendo la pantalla, pero no sé. Yo voy a estar encargado, un momento que se ha presentado un problema técnico. ¿Alguno de tus miembros del equipo podría, por favor, presentar para que no perdamos tanto tiempo? Sí, claro, un momento. Sí. ¿Algún otro miembro de la defensa podría compartir la presentación, chicos, para que no perdamos tiempo?
Perfecto. Corre tiempo, chicos. Adelante. Perfecto. Estimado Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón y público presente, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión, mis colegas Axel Ruiz, Berenice Rojas, Jair Flores y Diego Munares, junto a mi persona, Militza Najarro, venimos en representación del consorcio gasolinero Yajagas. En adelante Yajagas para ejercer su defensa en esta audiencia. Señores comisionados, trata de pretende sancionar a una empresa eficiente que gracias al modelo innovador de franquicias que implementó, Yajagas Green tomó el rol protagónico en el importante proceso de transición energética que atraviesa el país de Yajalón. Estamos pasando de las tradicionales gasolineras al futuro, por lo que sancionar ahora Yajagas truncaría el desarrollo del país, que apunta a ser un referente internacional en la utilización de energías limpias. Para una mejor comprensión, es importante reconocer la historia y el contexto del caso. Yajalón es una república conformada por 2 regiones, donde hasta el 2014 los eslabones finales de la cadena de distribución de gasolina tenían la siguiente conformación. Así como en la importación, el transporte y el almacenamiento de gasolina, estaban los comercializadores mayoristas, donde se encontraban como únicas distribuidoras en cada región, Yajagas para el norte y Petrosur para la región sur, esto por disposiciones estatales. El siguiente eslabón estaba conformado por el expendio al público, donde se encontraban las estaciones de servicio o también denominadas gasolineras, que hasta ese año solo podían operar como estaciones propias o franquiciatarias de las mayoristas, como sucedía con Gasolineras Millán, empresa propietaria de 30 estaciones con la que manteníamos relaciones comerciales. Por último, y más importante, se encuentran los consumidores finales, que son aquellos conductores de vehículos de combustión interna que utilizan gasolina de alto o bajo octanaje, así como diésel. A partir del 2015, y gracias a una reforma constitucional, se liberaliza este sector, permitiendo el acceso de 2 nuevos competidores, Petrol International y Araf Petrol. A su vez, se permitió que las gasolineras, que hasta ese momento eran franquiciatarias, se pudieran liberar de los contratos, de tal manera que estos puedan interactuar en este mercado de forma libre e independiente. Así, con estas condiciones, el 2016 nuestra representada lanza su marca Yajagas Green, modelo de franquicias que promueve la utilización de energías limpias. Esto por la obligación de implementar módulos de puntos de recarga eléctrica en las estaciones. Esto quiere decir que aparte de los consumidores finales tradicionales, ahora también habrían conductores de vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, el 2019, Millán denunció a Yajagas ante la autoridad investigadora. Esto por no acceder al beneficio, únicamente al beneficio del sistema de descuentos en gasolina que la colocarían en una mejor posición frente a otras gasolineras que sí apostarían por ser parte de la evolución energética, a pesar de los altos costos de inversión que estos involucre. Sin embargo, en atención a este contexto, es por ello que solicitamos a este honorable pleno que desestime las imputaciones formuladas por la autoridad investigadora en contra de nuestra patrocinada, asimismo como la multa y la sanción que no han cuantificado ni justificado a lo largo de esta ponencia. Cabe recalcar que nuestra representada también genera con su accionar importantes eficiencias, por lo que consideramos que se debe aplicar el artículo 55 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Esto fundamentado en la estructura que presentaremos a continuación. Primero, realizaremos un análisis económico. Segundo, pasaremos a desvirtuar las conductas imputadas por la autoridad para finalmente presentar todas esas eficiencias generadas, así como los beneficios potenciales. A continuación, le doy el pase a mi colega Berenice Rojas para que toque el primer punto. Muchas gracias, Militza. Bueno, en primer lugar de este análisis económico, se presentará la lógica económica de los contratos de Yajagas.
En primer lugar, tenemos presente que la franquicia tradicional Yajagas es aquella franquicia con la que nació nuestra marca. Es aquella que enfrenta costos tradicionales de infraestructura de operación, tomando en cuenta de que solo los dispensadores de combustible es la única tecnología que vamos a tener que obligarles a los contractuales, a los franquiciatarios a instalar. Es una tecnología del siglo pasado, tengamos en cuenta. Asimismo, se encuentran los costos tradicionales de adquisición de gasolina al mayoreo. Es decir, no tienen las mismas condiciones que los franquiciatarios de Yajagas Green, una nueva franquicia, la cual enfrenta altos costos de infraestructura de operación debido a que no solo tienen que instalar dispensadores de combustible, también tienen que instalar electrolineras, estimados miembros del jurado. Es decir, tal y como lo dijo mi compañera Milixa, no podemos comparar una tecnología que está en constante cambio en los últimos años con una tecnología que nació en el siglo pasado. Entonces, ¿cómo hacer interesante este esquema de franquicia? Pues a través de un incentivo. ¿Cuál es ese incentivo? Los menores costos de adquisición de gasolina al mayoreo, de tal manera que los principales costos de ambas franquicias sean similares. Estos costos van a ayudar a solventar el alto costo que van a tener que incurrir los franquiciatarios de Yajagas Green al adquirir esta nueva infraestructura. Por otro lado, si hablamos de poder sustancial, tenemos que mencionar el mercado relevante. ¿Cuál vendría a ser este? Pues, en primer lugar, se encuentra la dimensión producto, que viene a ser la venta de combustible al mayoreo, la cual es ejercida por las 4 empresas que ya se han mencionado anteriormente. Y por otro lado, se encuentra la dimensión geográfica, la cual comprende a todo el país de Yajalón. Esto implica su región norte como su región sur. El motivo es desde que en el 2015 se decidió liberalizar la importación de gasolina, los importadores ganaron ciertos derechos. Uno de ellos son el libre acceso a la red de ductos, el libre acceso a la red de importación, y si no les parece interesante, pues el segundo punto que pueden tomar en cuenta es que pueden construir su propia infraestructura. Es decir, o bien acceden o bien construyen. ¿Dónde? Tanto en el norte como en el sur. Ejemplo de esto es que Aras Petrol y Petrol International tienen presencia en ambas regiones. Por otro lado, el caso se puede resumir a la eficiencia de una empresa Maverick. La Escuela de Chicago afirma que un comprador solo aceptaría negociar con un vendedor siempre y cuando este sea el más eficiente del mercado. Se quitó su presentación, chicos. Chicos, su tiempo sigue corriendo. Sí. Siempre y cuando esta sea la más eficiente del mercado. Esta teoría se ve llevada a la práctica de la siguiente manera. A través de, poniendo como ejemplo, que en la región sur de Yajalón, hasta el año 2014, solo estaba presente el vendedor Petrosur, el cual se vio amenazado debido a que las 2 nuevas empresas entrantes, Petrol International y Aras Petrol, eran más eficientes que ellos. Debido a esto, Petrosur llegó a tener pérdidas y lo mismo se vio replicado en Yajalón Norte, debido a que hasta el año 2015 él era el único en la empresa, en el mercado del norte. Pero en el año 2015, tras la entrada de 2 nuevas empresas más eficientes, se aprecia que Yajagas tuvo gran competencia que le quitó parte de la clientela. No obstante, en el año 2016, Yajagas no decidió quedarse de brazos cruzados tal y como lo hizo Petrosur. Ellos decidieron innovar, estimados miembros del jurado, como relanzando una nueva marca, renovándose.
De esta manera se convirtió en la empresa más eficiente del mercado. Dado esto, Yajagas pudo recuperar su clientela y de esta manera recuperar la confianza de los agentes que ya la había perdido. De esta manera le cedo la palabra a mi compañero Axel Ruiz. Gracias, Remis. Estimados miembros del Pleno, muy buenos días. En este punto del alegato me encargaré de desvirtuar cada una de las conductas imputadas por la autoridad, tanto las indicadas en la presente audiencia como las referidas en su dictamen. De manera previa, explicaré cuáles son estas conductas. La autoridad indica que Yajagas se viene desarrollando una negativa de venta en perjuicio de la familia Millán. Del mismo modo que los descuentos que se encuentra ofreciendo los hace con el objeto de eliminar la competencia. Así también que el haberle negado estos descuentos a la familia Millán se constituye como un acto de discriminación, y algo que no han explicado y no han sustentado es que hay cláusulas de exclusividad que podrían generar un riesgo de cierre de mercado. Sin embargo, desvirtuaremos también cada conducta en el siguiente modo. Comencemos. Respecto a estas cláusulas de exclusividad, debemos decir de manera enfática que estas no cierran el mercado. Si bien de manera excepcional estas cláusulas pueden vulnerar la libre competencia, veamos que en el análisis de estos contratos ello no se lleva a cabo. Primero, porque si bien el plazo es de 8 años, este se ve justificado por el traspaso del know-how perteneciente al esquema de franquicias. Y en un segundo momento, hablamos de qué tan sencillo es disolver esta relación contractual. Se observa que no existen penalidades ni sanciones, y ello es legal, porque el objeto de esta cláusula no es excluir a la competencia, sino es garantizar este esquema, este negocio, y la eficiencia que esta conlleva. Luego, respecto a la segunda conducta, también tenemos que ser enfáticos e indicar que no hay una negativa. Wish and Bailey indican que para que se lleve a cabo esta negativa debemos presenciar 4 elementos, y en este caso no vemos ninguno de ellos. Respecto al primero, si bien Yajagas posee una participación de mercado considerable, ello no se traduce en una posición de dominio. Segundo, un bien esencial es aquel que, de ser negado a un agente aguas abajo, este pondría en riesgo su participación en el mercado. En este caso, el suministro de combustible ni el esquema de franquicia se constituyen como un bien esencial, porque la competencia o lo distribuye o lo puede replicar. Tercero, en este punto, la autoridad no ha podido demostrar que en el nivel de las gasolineras se haya disminuido o se haya eliminado efectivamente la competencia. Y finalmente, existen justificaciones objetivas. Y esta es la siguiente. Yajalón, al igual que otros países, llevará a cabo una transición energética. Y esta se dará de manera paulatina. El mercado responderá a este suceso de igual manera, de manera progresiva. Yajagas es consciente de ello y sabe que no todo gasolinero estará dispuesto a correr este riesgo. Sabe que solo podrá contar con aquellos gasolineros que se interesen tanto por el descuento como por la electrolinera. Ahora, respecto a la tercera conducta, también debemos indicar que los descuentos no tienen por objeto eliminar la competencia, sino alinear los incentivos con los gasolineros. Como se indicó hace un momento, no cualquier gasolinero estará dispuesto a correr este riesgo, este nuevo horizonte energético, y ello debido a que el costo de instalación de una electrolinera es sumamente alto. Es por esto que Yajagas genera este esquema de descuentos, para que en el plazo de 2 o 4 años la gasolinera pueda recuperar su inversión. Y respecto al punto de que esto es un precio predatorio, debemos indicar que los descuentos encuentran un límite en el margen de ganancia de Yajagas, lo cual, según la jurisprudencia de la Suprema Corte Americana, se constituye como un esquema totalmente legal. Y finalmente, pero no menos importante, la autoridad considera que el haberle negado el acceso a los descuentos a favor de la familia Millán se constituye como un acto de discriminación. Ello bajo la premisa de que Yajagas Green y Yajagas tradicional son un mismo producto, son una misma prestación, y ello no es cierto. Yajagas Green implica para los gasolineros un mayor esfuerzo en el mercado, una mayor inversión y una mayor cantidad de obligaciones. Ello traducido contractualmente en contar como mínimo
con una estación de cargado eléctrico, con el hecho de promocionar las energías limpias y sujetarse a este esquema de descuentos por consumo. Este paquete es lo que crea Yajagas Green y lo diferencia totalmente de Yajagas. De este modo, hemos probado que la autoridad no ha podido demostrar cómo cada una de las conductas podría ser subsumida en la conducta de Yajagas. Gracias. Doy mi pase a mi compañero Jair. Muchas gracias, Axel. A continuación y continuando la exposición, hablaremos de las eficiencias generadas y potenciales de este rebranding de la marca Yajagas. En primer lugar, tenemos la introducción de bienes o servicios nuevos. Tenemos que tener en cuenta que Yajagas Green ha traído a Yajalón el boom de las electrolineras. Tal ha sido el caso que al 2018 se ha posicionado como el sexto país con mayor cantidad de cargadores rápidos de acceso público. Si sacamos a China para poder visualizar qué tan lejos estamos de los países potencia, vemos que sobrepasamos a Francia y Noruega, mientras que estamos muy cerca de países como Reino Unido y Alemania. Esto quiere decir que Yajagas es una empresa privada precursora en esta idea innovadora y se ha adelantado a países como Estados Unidos, España y Alemania, experiencia internacional que vamos a adentrar a continuación en la siguiente diapositiva. Para el caso de España, se ha presentado un proyecto de ley que sigue las mismas especificaciones que se ha llevado la empresa Yajagas, el cual es la instalación de al menos una infraestructura de recarga eléctrica en las estaciones de suministro de combustible y carburante, lo cual fue aplicado, como ya mencioné, por Yajagas, además de que lo está incentivando a través del esquema de descuento. Otro caso similar ocurre en el país de Alemania, en el cual una noticia recatada en la página Reuters señala que está exigiendo que todas las estaciones de servicio ya empiecen a proporcionar carga de vehículos eléctricos, mientras que en Estados Unidos ya hay empresas, como el caso de RC Automotive, se está dedicando al 100% en la recarga de vehículos eléctricos, dejando de lado y saltándose la curva que ha venido presentando el resto de países. A continuación hablemos de cuáles eran las estrategias que contribuyen al bienestar del consumidor final. ¿Cuáles han sido los aportes a este? En primer lugar, tenemos la menor ansiedad de rango, lo cual es el miedo a que los agentes se queden sin electricidad y varados en la pista al no poder recargar su vehículo. Yajagas ha logrado implementar 2.000 electrolineras a lo largo del país, reduciendo así esta ansiedad de los consumidores. Por otro lado, hay una oportunidad de negocio en Yajalón Sur, el cual cuenta con una electricidad precio de demanda mayor y un nivel de ingresos mayor por habitante, por lo cual resultaría un mercado atractivo para que pueda ingresar la empresa a mediano plazo. Y un tercer punto es que el gasto en recarga eléctrica es menor que en combustible. Las cifras nos muestran que 20 pesos yajaloenses en gasto en combustible es equivalente a 6 pesos yajaloenses en gasto en carga eléctrica para recorrer un mismo tramo de 10 kilómetros. Pero hablemos no solo del consumidor final, ¿qué hay del consumidor intermedio, de las estaciones de servicio? En primer lugar, se prescinde de un tercero que recargue el vehículo. Dado la facilidad y la seguridad de esto, el mismo conductor puede realizarlo. Y mientras espera que se recargue el vehículo, un segundo punto es que puede consumir servicios que también ofrezca la gasolinera o a los alrededores de la misma. Y un tercer punto, las preferencias y requisitos para las estaciones de servicio son transferibles en las electrolineras. Es decir, un agente que sabe cómo funciona le va a complicar el uso de una electrolinera, dado que son muy similares. Otro punto es que la empresa está introduciendo avances tecnológicos que producen bienes y servicios nuevos. En primer lugar, hay una menor dependencia de las importaciones de combustible. Todo el combustible que se consume en Yajalón es importado. Ahora, con las electrolineras, el combustible va a ser la electricidad, el cual puede ser generado dentro del propio Yajalón y por tanto ya no dependeríamos de los otros países. En segundo punto, se prescinde de la infraestructura de transporte interno de combustible, lo cual la red de ductos actualmente pasaría a un segundo plano a mediano plazo una vez se logre la transición energética, dando cabida a posible entrada de otros competidores. Y finalmente, se van a generar empleos más sofisticados y de mayor valor agregado. ¿Por qué? Debido a que están trabajando con tecnología de punta, lo cual requiere de un alto nivel de capital humano para poder tanto instalarle como darle mantenimiento. Como mencionado, que se desecha no han logrado ser demostradas por la autoridad y a su vez hemos demostrado que se están generando eficiencias actuales en el mercado y potenciales que se pueden generar.
Muchas gracias y quedamos atentos a cualquier duda o consulta que pueda tener el jurado. Con eso concluye la presentación. Muchas gracias. Nuestra moderadora tuvo un problema técnico. Voy a entrar a cubrirla en lo que ella regresa. Procedemos, por favor, a la réplica de la autoridad investigadora. Tienen 5 minutos a partir de ahora. Claro que sí. Bueno, primero que nada, es muy bonito hablar de teorías utópicas, pero esta comisión se encarga de velar por el verdadero y real interés de los consumidores finales. Es una realidad que en la República de Yajalón menos del 5% de la población cuenta con un transporte que pueda ser cargado con energía eléctrica. Todo el transporte público y privado y el 95% de los automóviles que existen en la República de Yajalón se mueven a través de gasolinas. Es por eso que a pesar de que la innovación es algo muy bonito, no podemos justificar nuestras acciones que desplazan a otros agentes económicos con la innovación y con lo que en países primermundistas está funcionando. Debemos atenernos a nuestra realidad. Efectivamente, debe haber un paso a la evolución, pero este paso debemos darlo en conjunto. Es precisamente por eso que se dio apertura en 2015 a la inversión extranjera. Esto no fue con la intención de que un solo agente se encargara de tener el poder sustancial de toda la región norte de Yajalón, sino para que haya más competencia y todos puedan competir. De hecho, cabe mencionar que incluso ustedes mencionaron que sus acciones pueden vulnerar y desplazar a otros agentes económicos. Mencionan también que no es su intención. Sin embargo, aquí no estamos para hablar de intenciones, sino de efectos. Y el efecto que está habiendo es una realidad. También el no dejar entrar al mercado a los agentes que quieren participar en esta nueva innovación deja a estos agentes en una total desventaja. Mencionan también que hay eficiencias, lo cual es totalmente falso. Mencionan también que las electrolineras es una energía totalmente limpia cuando tenemos datos de que las electrolineras también contaminan en grandes proporciones, pues al obtener la energía se generan grandes emisiones. También existen elementos para presumir que, pese a que el agente está aplicando descuentos altamente considerables, estos descuentos van a recaer en el consumidor final tarde o temprano. Pues sí, pese a que en estos momentos el agente tiene la solvencia para permitir hacer esos descuentos, en algún futuro los tendrá que recuperar. Y en ese futuro los va a recuperar con unos aumentos a los precios de igual manera agresivos. Agradecemos su cátedra. Sin embargo, nos atendemos a lo que estamos mencionando en esta audiencia y hay que hacer un mayor esfuerzo para poder garantizar la verdadera competencia entre los agentes económicos. Todo lo anteriormente mencionado se va a explicar por mi compañera Samantha. Para comenzar, sobre las eficiencias o sobre la empresa eficiente que es Yajagas, presuntamente mencionada por ustedes, tengo algunas preguntas acerca de cómo miden la eficiencia, ya que si la medimos mediante a costos, no está siendo eficiente. Por otro lado, el argumento que usaron de la Escuela de Chicago sobre la preferencia de los consumidores, ¿por qué le quitó la clientela los nuevos agentes si era tan eficiente la empresa de Yajagas? Por otro lado, también hablando de eficiencias, nosotros mediante nuestra técnica econométrica pudimos comprobar que el poder de mercado de Yajagas no proviene sobre sus eficiencias técnicas, por el contrario, sobre su estructura de mercado. Asimismo, notamos que los precios en Yajalón Norte son muchísimo más altos que en Yajalón Sur. A pesar, sí, de que hay una diferencia de costos, también el salario es muchísimo más alto en el sur, por lo que hay una mayor disposición a pagar. No obstante, por otro lado, que ustedes recalcan, pueden decir que están innovando, pero las electrolineras ya existían. Segundo, las estaciones de carga, en el contrato dice que tiene que contar con al menos una estación de carga, lo cual representa 14,000 pesos en Amazon de Yajalón. No es una gran inversión,
y pues pueden proponer estaciones de carga mucho más grandes con una gran desembolso de dinero, no obstante no es parte de lo pactado en el contrato. Por último... Tiempo, autoridad investigadora. Tiempo. Adelante, defensa. 5 minutos para réplica. Bueno, en primer lugar, agradecemos todas sus preguntas a la autoridad investigadora, las cuales procederemos a responder. En primer lugar, notamos que la eficiencia en costos en realidad ha sido algo a lo que se ha visto obligado en innovar la empresa Yajagas. Tomemos en cuenta, como lo mencionamos anteriormente, que en realidad hasta el año 2016 las empresas más eficientes del mercado eran Arak Petrol y Petrol International, pero Yajagas no decidió quedarse de brazos cruzados tal y como lo había hecho en el sur Petrosur. Ellos decidieron innovar a través de este nuevo esquema, de un rebranding de la marca, de tal manera que se convirtió recién en esos momentos en la empresa más eficiente del mercado. Por otro lado, ellos indican, la autoridad investigadora, que los precios en el norte son más altos en el sur y esto es culpa de Yajagas. Señores, si es que vemos la fórmula por la cual se determina el precio de venta al mayoreo, este es una función directa del precio de referencia internacional. ¿Y qué es el precio? ¿Qué es este precio? Pues es simplemente llevar un mercado de referencia a la realidad de Yahalón Norte. Entonces, no podemos echarle la culpa a una sola empresa por cómo se comporta todo el mercado. No podemos mencionarles a Yajagas de que ellos son los culpables del comportamiento de los precios. Y por otro lado, tomemos en cuenta de que los costos, si bien en el norte son menores que en el sur, en realidad, si es que vemos la siguiente diapositiva, el porcentaje cobrado como costo de importación en el norte es 13% y en el sur es 5%. Si dividimos esas cantidades nos da un ratio de 2.6. Ahora, tomemos en cuenta el costo de importación por kilómetro. Si es que dividimos estas cantidades, en el norte se tiene un costo de 1.4 y en el sur un costo de 0.4. Si dividimos estas cantidades, se tiene un ratio de 3.3. En realidad, la diferencia entre estos dos ratios que se han mencionado hace ver de que en realidad Yajagas, a pesar de que está en el norte y enfrenta unos costos de importación más altos por la infraestructura, de por sí son más eficientes que las empresas del sur, que viene a ser Petrosur, y por otro lado también el correr de las empresas Petrol International y Arak Petrol. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Yair Flores. Okay. Muchas gracias, Bremis. Continuando y aportando la idea y las consultas que nos había dado la autoridad, queremos mencionar un punto. Se ha subestimado cuál es la inversión inicial de las electrolineras y cuál ha sido el beneficio ecológico de ese uso. En primer lugar, la autoridad ha estimado que el costo de las electrolineras, de instalarlas, es de aproximadamente entre 50.000 y 70.000 pesos, según figura en su dictamen de probable responsabilidad, lo cual no es cierto. Este es la electrolinera llamada del tipo 2, el cual tiene un uso más de parqueos y playas de estacionamiento. En cuanto a la electrolinera óptima que se debe usar en las estaciones de recarga de servicio, es llamada el Fast Charging, que es de tipo 3, que tiene un tiempo de 30 minutos y un alto costo de inversión, hasta $51.000, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Por lo cual, está subestimando cuál es la verdadera inversión inicial que se tiene que hacer en la economía. Para cerrar la idea, cedo la palabra a mi compañero Beremis para que hable respecto a la contaminación y cuál es el verdadero beneficio ecológico del uso. Gracias. Si hacemos un análisis, chicos, de la cuna a la tumba, en realidad, en promedio, los autos con batería eléctrica emiten menos contaminantes al medio ambiente. Como vemos en la gráfica, el vehículo de combustión interna emite alrededor de 200 gramos por kilómetro recorrido de CO2, pero el vehículo eléctrico, a partir de que su matriz energética, a través de la cual se alimenta de electricidad, puede ser de diferentes fuentes, encontramos que solo si es que se alimenta totalmente de carbón es tan contaminante como lo es un vehículo de combustión interna. Pero en la matriz eléctrica de Yahalón, en realidad es una matriz mixta, la cual, como vemos, en realidad es muchísimo menor en grados de contaminación de lo que puede ser un vehículo de combustión interna.
Dado todo esto, les agradecemos por la atención brindada y quedamos atentos a cualquier consulta que pueda surgir. 10 segundos les sobran, chicos. ¿Los toman o los dejan? Hasta ahí nuestra pública. Muchas gracias más bien por la acotación. Perfecto, muchas gracias. Autoridad investigadora, cuentan con 5 minutos para sus conclusiones. Les solicito por favor a quienes sigue compartiendo su pantalla, deje de hacerlo. Gracias. Adelante, autoridad investigadora, 5 minutos. Bueno, de parte de la autoridad investigadora, nada más quisiéramos aclarar varias cosas. La primera es que el mercado relevante que ustedes definen, sí, como mencionamos anteriormente, en teoría hay libertad para construir infraestructura y para importar. Hemos visto que en la práctica no es así. Por cuestiones burocráticas, por cuestiones de permisos, por cuestiones de trámites que se deben de hacer. Entonces el mercado relevante, recordemos que está ubicado únicamente en la región norte de Yajalón. Las limitaciones que hablan ustedes sobre la instalación de electrolineras y también sus posibles beneficios al medio ambiente, se puede recordar también, si realmente queremos hacer un análisis de esto, que las baterías de litio y otros minerales que usan los automóviles eléctricos son minerales muy escasos que contaminan mucho para poder obtenerse, y aparte que tienen un periodo de duración de 10 años. Si quieren defender un poco más ese punto, tendrían que hacer un análisis contemplando todo: costos ambientales de la extracción del litio, costos ambientales de la fabricación, costos ambientales del reemplazo de baterías y de la vida útil. Y ya por último, para pasar la palabra a mis compañeras, ustedes hacen referencia al precio internacional, pero la base de datos que nosotros tuvimos acceso, el precio internacional tenía algunos errores y no era una fuente fiable. Yo quiero aclarar 3 puntos principales. El primero es que el rebranding no es una eficiencia por sí mismo. Segundo, que el ratio de eficiencia que ustedes mencionan para Yajagas también lo comparten Arapetrol y todas las empresas del norte. Por lo tanto, no se puede argumentar una eficiencia exclusiva de Yajagas en cuanto a costos. Por otro lado, hay que apegarnos al contrato. Las estaciones de carga de servicios que menciona el contrato es a partir de una, y ustedes podrán alegar que existen diferentes requerimientos y que necesitan estaciones de carga mucho más caras. No obstante, en el contrato dice a partir de una estación de carga. Y ustedes podrán proponer más cosas, pero hay que apegarnos al contrato. Por último, correlación no implica causalidad. El poder de mercado efectivamente se perdió de parte de Yajagas y después volvió a subir. No obstante, no es a causa de las eficiencias como el rebranding o el término de Yajagas Green. Más bien se refiere a la política de descuentos aplicada y con el desplazamiento de los agentes económicos. Y esto también lo podemos ver mediante las pruebas econométricas que realizamos. No podemos atañarle la causalidad o eficiencias a partir del poder de mercado por el rebranding sin haber hecho un análisis econométrico más profundo en su caso. Esto es bastante irresponsable de su parte. Es cuanto por mi parte. Recordemos que estas prácticas, todas las prácticas de los agentes económicos dentro del mercado de gasolina, deben apegarse totalmente a la ley. Y estas conductas constituyen una violación directa, y repito, a los artículos 56, 54 y 52 de la ley, por todas las razones que anteriormente explicamos. Esta autoridad investigadora reafirma que las conductas ejercidas por el consorcio gasolinero Yajagas constituyen una práctica monopólica relativa, lo que se traduce
en el desplazamiento de otros agentes económicos dentro del mercado en la región norte de Yajalón. Es por ello que esta sanción, como mencionaban mis compañeros, no se describe por esta autoridad investigadora, sino por el Pleno, que es quien con su juzgamiento va a establecer cuál es la sanción pertinente, al menos en lo económico. Por lo que hace a la suspensión del acto, solicitamos a esta autoridad que suspenda de inmediato este tipo de acciones y que se tomen las medidas necesarias para que todos los agentes económicos puedan ejercer una libre competencia sin barreras dentro de la región norte de Yajalón. Es cuanto. Tiempo. Adelante, defensa, 5 minutos para sus conclusiones. Bueno, buenos días. ¿Sí pueden transmitir la PPT, por favor? Bueno, voy empezando. Ante todo, buenos días, miembros del tribunal. Mi nombre es Diego Munares y a mi cargo estarán las conclusiones de la presente sustentación. Señores miembros del tribunal, a lo largo de esta exposición se ha demostrado que nos encontramos en una fase de transición en el mercado, donde pasamos de combustibles fósiles a energías mucho más limpias. Es así que esta fase de transición tiene como principal factor la reestructuración de este, teniendo como principal elemento a la innovación. No obstante, señores miembros del tribunal, existen fuerzas privadas, intereses individuales pretendiendo frenar la evolución del mercado de Yajalón. Es bien conocido que uno de los elementos esenciales de la libertad de empresa es el deber de libre competencia. Sin embargo, no se ha demostrado que hemos infringido ningún dispositivo normativo de la Ley de Competencia de Yajalón. Para ello, nosotros hemos dividido nuestra exposición de conclusiones en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, no se ha demostrado que tenemos posición de dominio. En segundo lugar, no se ha demostrado la materialización de alguna de las conductas imputadas por la autoridad. Y en tercer lugar, no se ha demostrado que la práctica es ineficiente o afecta al mercado. Señores miembros del tribunal, con respecto a nuestra primera afirmación, tenemos que señalar tajantemente 3 matices principales: nuestro mercado producto, nuestro mercado geográfico y el poder de mercado. El mercado producto, como ha sido bien definido por mi compañero, este es de la venta al por mayor de combustibles. Y el mercado geográfico, este es todo el país de Yajalón. Lo que sí es irresponsable por parte de la contraparte es señalar en su dictamen que el mercado en un inicio es Yajalón, como se puede observar en la página 4 del dictamen de imputación. En ningún momento se hace referencia a que solo es Yajalón Norte, lo cual sí afecta nuestro derecho a la defensa y a igualdad de armas. Sin embargo, seguimos con la sustentación, puesto que en matices del poder de mercado existen otros 3 competidores a los cuales la familia Millán podría acceder, o los diferentes gasolineros podrían acceder al mismo insumo. Con respecto a nuestra otra afirmación, no se ha demostrado que se ha infringido la norma de libre competencia a través de alguna de las conductas infractoras. La siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la primera, las cláusulas de exclusividad. Si bien hay un plazo de 8 años, está fundamentado por un traspaso de know-how. No existen penalidades, lo cual hay mucha más facilidad de poder librarse del contrato. Es así que no es un acuerdo desnudo que pretende cerrar el mercado, señores miembros del tribunal. Por otro lado, tenemos la negativa injustificada de contratar, la cual encuentra su justificación en una sola palabra: el progreso. Lleva a cabo paulatinamente en el mercado de Yajalón, puesto que solo se otorgará esta franquicia Yajagreen a aquellos que quieran asumir el riesgo de implementar electrolineras y hacer publicidad sobre energías limpias y así otorgarles ese descuento. Con respecto a la discriminación de precios, señores miembros del tribunal, las 2 franquicias que ofrece Yajagas no son iguales por ningún aspecto. En ese sentido, tenemos a Yajagas tradicional y a Yajagreen. Yajagreen que tiene unas prestaciones adicionales, como son las de brindar publicidad de energías limpias e instalar electrolineras, y en consecuencia se darán estos descuentos. Con respecto a los descuentos por lealtad, el cual debería ser la imputación correcta a lo que se señala. Un minuto. Pero sin embargo,
He hecho alusión a la discriminación de precios. Esta discriminación de precios precios predatorios, perdón, no tiene fundamento, puesto que solo recae en el margen de ganancia, no tocando el costo en ningún momento. Incluso, señores miembros del tribunal, tenemos que afirmar que nuestras prácticas son totalmente eficientes, puesto que esta contiene una serie de beneficios al mercado, innovación, boom de electrolineras y generando una serie de beneficios a los consumidores finales. Señores miembros del tribunal, una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Y no permitamos que se destruya esta posibilidad de utilizar energías limpias en favor del país de Yajalón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiempo. ¿Miembros del jurado tienen alguna pregunta para algún miembro en específico o para algún equipo? Contarán con de 5 a 7. ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso Romero de este lado, miembro del jurado. Yo sí tengo un par de preguntas. En primer lugar, me gustaría hacer una pregunta a la autoridad, a todo el equipo de la autoridad, quien quiera contestar. ¿Me podrían de alguna manera dar un poco más de detalles sobre en qué mercado se dio la práctica y en qué mercado se dio el desplazamiento desde su punto de vista? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta para la autoridad, aprovechando de una vez, es: mencionaron en su presentación que encontraron evidencia respecto a la resistencia del Estado a otorgar permisos de importación. Y hablaron mucho que el tema de la burocracia era de alguna manera una afectación que había en el mercado de Yajalón Norte. ¿Me podrían explicar un poco más esa aseveración y qué evidencia encontraron al respecto? Claro que sí. Comenzamos por lo último. Eso viene en una opinión de la conferencia en junio, donde se menciona el porcentaje de permisos otorgados al monopolista o al agente económico preponderante en respecto a los demás agentes económicos. Si bien por ley pueden acceder, de facto no es así. Y le digo, está en los documentos de la COFECE. Por otro lado, las prácticas y las conductas, la negativa de trato, la política de descuentos y la depredación de precios, todas, si bien se pueden dar en diferentes mercados, tanto en el de aguas arriba como de la venta mayoristas o aguas abajo, al final de cuentas todas terminan afectando al consumidor. La negativa de trato afecta y desplaza a los franquiciatarios, que es el mercado de aguas abajo. La política de descuentos se da y perjudica al mercado de aguas abajo, y la depredación de precios también. No obstante, estas tres en conjunto también hacen que se desplace en aguas arriba los agentes económicos como Arab Petrol y Petrol International. De acuerdo, gracias. Y una pregunta nada más para la defensa. Hicieron también mucho énfasis en que no existían penalidades en el contrato de franquicia. Si bien es cierto que no te establece una penalidad como tal, hay una cláusula que menciona que los accionistas son obligados solidarios en caso de algún incumplimiento al contrato. ¿Analizaron la implicación de esta cláusula y cuál era el posible impacto que podía tener a los accionistas en el caso de algún incumplimiento al contrato? Claro, gracias por su pregunta. Al respecto, debemos indicar que si bien indican que va a haber una responsabilidad solidaria, ello se ve limitado por el hecho de que es difícil que se lleve a cabo un incumplimiento contractual, y ello parte del hecho mismo de que las condiciones contractuales, desde cierto punto, serán fiscalizadas también por Yajagas. En ese sentido, tanto la franquicia tradicional como la franquicia Yajagas Green llevarán a cabo sus condiciones contractuales, y ello será fiscalizado de cierto modo también por Yajagas. Para complementar lo señalado por mi compañero, tenemos que decir que
La cláusula de solidaridad que se pacta con respecto a la persona jurídica y a los accionistas solo tiene como finalidad asegurarnos sobre la solvencia del pago. Es decir, si en caso de la persona jurídica deben en insolvente o alguna acción por quiebras, etcétera, etcétera, nosotros podríamos tener una garantía con respecto a los accionistas y eso disminuiría una cierta del riesgo de cobro. Sin embargo, esta suerte de incumplimiento, si se diera con la finalidad de la facilidad de librarse de un contrato de exclusividad, simplemente se accionaría en primer lugar al sujeto imputable, que es mucho más fácil de cobrabilidad, que es una persona jurídica, y no atender a cada uno de los accionistas. De acuerdo, muchas gracias. ¿Algún otro miembro del jurado que tenga alguna pregunta? Hola, buenos días. Soy Raimundo León y hacia la autoridad me gustaría saber cuál es la racionalidad económica de la práctica que denuncia Gasolinerías Millán, entendida como una negativa. La lógica económica detrás de esta práctica es tener un mercado cautivo para poder seguir incrementando su poder de mercado y su participación de mercado también a través de mayores franquicias. ¿Qué hace esto? Como mencionamos, se queda los franquiciatarios anteriores, como Millán, se quedan congelados porque al momento de poner esta depredación de precios y esta negativa de trato, a ellos es que son las prácticas conjuntas, hacen que sea menos atractivo para ellos irse con los agentes económicos como Arapetrol o Petrol International, pero tampoco les hace atractivo quedarse. Entonces, la lógica que hay detrás es solamente retener ese mercado para que no se vayan con los demás, pero tampoco darles beneficios económicos a ellos. Ok. Y para la defensa me gustaría saber cuáles son las eficiencias que se derivan de la práctica hacia los consumidores. O sea, o ustedes consideran que unas eficiencias que únicamente puedan beneficiar a la empresa son suficientes para considerar que la práctica, que no se actualiza una práctica relativa. Muchas gracias por su pregunta y permítame atenderla. Bueno, como se expuso en la última parte de nuestra exposición de los 20 minutos, se estableció de que se creaban diferentes eficiencias para diferentes tipos de consumidores, tanto los intermedios como los consumidores finales. En primer lugar, se estableció que para los consumidores intermedios estaba que podían prescindir de un tercero que recargue el vehículo. Es decir, debido a que el mismo conductor es quien lo hace, ya no es necesario contar con un personal que lo haga. Asimismo, el usuario del vehículo eléctrico puede generar otro tipo de ganancias a estas estaciones de servicio debido a que mientras espera que se recargue dicho vehículo, puede realizar este consumo. Y asimismo, las preferencias y requisitos para las estaciones de servicio, o también llamadas gasolineras, son transferibles a las electrolineras. Y por último, pero no menos importante, está el consumidor final, tomando en cuenta de que se combate la ansiedad de rango, que viene a ser el temor que tiene un conductor de vehículo eléctrico a quedarse varado a mitad de la nada con un vehículo descargado. Asimismo, se crean oportunidades de negocio en Yajalón Sur, debido a que esta región tiene una mayor elasticidad precio de la demanda de combustible y un poder adquisitivo mayor, que son condiciones favorables para que pueda penetrar el mercado de electromovilidad. Es decir, Yajalón Sur puede ser una región a la cual tengamos pensado llevar nuestra eficiencia, tal y como lo hemos hecho y lo hemos demostrado en la región norte. Asimismo, y cerrando esta exposición, se introducen avances tecnológicos que producen bienes mejorados, debido a que ya no vamos a necesitar
vamos a reducir la dependencia de las importaciones de combustible, debido a que toda la energía que se va a producir en Yajalón va a ser consumida por Yajalón. Asimismo, se prescinde de la infraestructura de transporte interno y se crean empleos más sofisticados y de mayor valor agregado, porque recordemos que las electrolineras son tecnología de punta. Necesitamos mayor recurso humano, un personal más calificado para ello. Entonces, en resumen, estos 3 puntos muestran todas las eficiencias que estamos generando y todas las eficiencias potenciales que se pueden generar de nuestra práctica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jurado? Bien, parece que no. Entonces, chicos, agradezco muchísimo su participación. Les voy a pedir de favor abandonen la sala para que el jurado pueda comenzar con la deliberación. Muchas gracias. Gracias.